Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. La sombra del comandante. Un relato sobre Fidel Castro Ruz y su apoderamiento de Cuba, segunda parte. En la cálida y vibrante ciudad de La Habana, el año 1945 trajo consigo una mezcla de promesas y tensiones. La Segunda Guerra Mundial había terminado, y el mundo se encontraba en un proceso de reconstrucción y redefinición. Cuba, una isla atrapada entre la influencia de los Estados Unidos y sus propios deseos de independencia y autonomía, no fue la excepción. La Habana, con sus calles adoquinadas y sus majestuosas fachadas coloniales, era el corazón palpitante de la isla. Los clubes de jazz y las cantinas resonaban con música, mientras los habaneros intentaban dejar atrás los difíciles años de guerra y escasez. Sin embargo, bajo esta capa de alegría y celebración, se escondían profundas divisiones y desafíos políticos. La sociedad cubana se encontraba en un punto de inflexión. Las plantaciones de azúcar, motor económico de la isla, eran controladas en gran parte por intereses extranjeros, lo que generaba tensiones entre los trabajadores y los empresarios. En las calles, las huelgas y las protestas eran una respuesta frecuente a las duras condiciones laborales y a la desigualdad económica. El ambiente político estaba cargado. Los partidos y movimientos de izquierda ganaban fuerza, inspirados por los ideales de justicia social y reforma agraria. Mientras tanto, los conservadores y la élite buscaban mantener el statu quo, temerosos de perder sus privilegios. Las tensiones internacionales también jugaban un papel crucial, con Estados Unidos observando atentamente cada movimiento en la isla, temeroso de que sufriera un giro hacia el comunismo. El año 1945 terminó con la incertidumbre de lo que vendría, pero también con un sentimiento de esperanza. La historia de Cuba estaba aún por escribirse, y en cada esquina de La Habana, el espíritu de cambio latía con fuerza, prometiendo un futuro de libertad y justicia. Al concluir el bachillerato, Fidel Castro ingresó en la Universidad de La Habana en 1945 para estudiar Derecho. Desde el primer día, su presencia se sintió como un huracán. Su voz resonaba en las aulas, no solo por su estatura y su postura erguida, sino por la fuerza de sus ideales. La universidad no fue solo un espacio académico para él, sino un campo de batalla ideológico. Se sumergió en la filosofía, la política y la economía, cuestionando y desafiando las normas establecidas. En las noches, mientras otros estudiantes se sumían en sus libros de texto, Fidel organizaba reuniones clandestinas, donde discutía fervientemente la opresión que sufría Cuba bajo la dictadura de Batista. Su pasión era contagiosa, y muchos de sus compañeros comenzaron a verlo no solo como un líder estudiantil, sino como una figura revolucionaria en ciernes. Durante sus estudios, Castro no se conformó con el aprendizaje teórico. Se relacionó con obreros, campesinos y sectores marginados, comprendiendo sus problemas de primera mano. Esta interacción directa fue esencial para su formación como líder. En sus discursos, hablaba con elocuencia sobre la necesidad de una Cuba libre e igualitaria, ganándose la admiración y el apoyo de aquellos que anhelaban un cambio. Fidel se graduó en 1950, pero su sed de justicia no se apagó. En lugar de perseguir una carrera legal tradicional, se dedicó a luchar contra la corrupción y el régimen opresor. Cada batalla, cada derrota y cada victoria en los tribunales y en las calles fue un paso hacia su destino final. La Universidad de La Habana fue el crisol donde se forjó el espíritu indomable de Fidel Castro.
sus estudios no solo le dieron conocimiento, sino que cimentaron su visión revolucionaria. Años después, esa misma visión llevaría a la histórica Revolución Cubana, cambiando el curso de la historia de Cuba y el mundo entero. En esos años, Fidel abrió un pequeño bufete de abogados donde, junto a su amigo y colega Rafael Resende, defendía a los pobres y oprimidos sin pedir nada a cambio. Sin embargo, su lucha no se limitaba a los tribunales. En 1952, cuando el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado y tomó el poder, la indignación de Fidel alcanzó su punto máximo. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, empujándolo a la acción directa. La Convención Constituyente del Partido Ortodoxo, en la cual Castro había sido un miembro activo, fue suspendida indefinidamente por el régimen de Batista, cerrando cualquier vía pacífica para el cambio. Fue entonces cuando Fidel tomó la decisión que definiría su destino, la lucha armada. Junto a su hermano Raúl y otros jóvenes revolucionarios, comenzó a organizarse en secreto, planeando un asalto que sería recordado en los anales de la historia cubana. El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, esperando iniciar una insurrección que se esparciera por todo el país. Aunque el asalto fue un fracaso militar, y resultó en la captura de muchos de sus compañeros, incluidos él mismo y su hermano Raúl, también sirvió como un catalizador para el movimiento revolucionario. Algunos testigos de los hechos sostienen que tanto Fidel como su hermano Raúl fueron muy inteligentes en organizar y dirigir el ataque al cuartel Moncada, pero que no tuvieron la valentía para participar en la revuelta, y solo se presentaron cuando las hostilidades habían concluido, para reclamar la gloria y popularidad como auténticos revolucionarios. Durante el juicio que siguió, Fidel pronunció su famoso alegato de defensa, conocido como «La historia me absolverá», donde expuso con elocuencia y pasión las injusticias del régimen y la necesidad de una revolución. Condenado a 15 años de prisión, Fidel fue enviado a la cárcel de Isla de Pinos. Pero incluso tras las rejas, su espíritu revolucionario no se apagó. En prisión, Fidel continuó organizándose con sus compañeros y manteniendo viva la llama de la revolución. En mayo de 1955, debido a la presión política y la creciente insatisfacción popular, el presidente Fulgencio Batista se vio obligado a otorgar una amnistía general para los prisioneros políticos. Así, tras casi 2 años en prisión, Fidel y sus compañeros fueron liberados. Al salir de la cárcel, Fidel no perdió el tiempo. Inmediatamente se exilió en México, un país que le ofrecía el refugio necesario para planificar la próxima fase de su revolución, la creación de un movimiento armado para derrocar al dictador Fulgencio Batista. En el año 1955, México, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se convirtió en el refugio y el campo de entrenamiento para los revolucionarios cubanos liderados por Fidel Castro. En la vibrante Ciudad de México, Fidel y su hermano Raúl se unieron a otros exiliados que compartían su fervor por derrocar al régimen de Fulgencio Batista. Entre ellos, se encontraban 2 figuras clave que jugarían roles cruciales en la formación y el éxito de la revolución: Ernesto Che Guevara y Antonio del Conde. Ernesto Che Guevara, un médico argentino con una pasión ardiente por la justicia social, se unió a los Castro en México. Su experiencia en la guerrilla y su conocimiento en tácticas militares fueron fundamentales para el entrenamiento de los revolucionarios. Guevara no solo compartía las ideas de Fidel, sino que también aportaba una perspectiva internacional que enriquecía la estrategia revolucionaria. Un café,
en una noche templada fue el escenario donde dos mentes revolucionarias encontraron un propósito común. Fidel, con su imponente carisma y visión de una Cuba libre de la dictadura de Batista, encendió en Ernesto una chispa que se convertiría en una llama de determinación indomable. Tras largas conversaciones, el Che se unió a los barbudos del movimiento 26 de julio, decidido a luchar por la justicia social y la liberación del pueblo cubano. Antonio del Conde, más conocido como El Cuate, era propietario de una tienda de armas en la Ciudad de México, y se convirtió en el principal proveedor de armas y equipo para el grupo. Del Conde, con su vasta experiencia en el manejo de armas y su habilidad para organizar operaciones clandestinas, fue esencial para preparar en su rancho a los guerrilleros cubanos para la lucha que se avecinaba. El apoyo financiero inicial vino de pequeñas contribuciones de los exiliados cubanos y de donaciones de simpatizantes mexicanos. Sin embargo, la situación cambió cuando Fidel conoció a María Antonia González, quien proporcionó una casa en la colonia tabacalera como refugio para los revolucionarios. Además, Ernesto Che Guevara ayudó a recaudar fondos adicionales. Otro apoyo significativo provino de Fernando Gutiérrez Barrios, entonces capitán, y posteriormente titular de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Secreta de México. Fernando Gutiérrez Barrios detuvo y encarceló a Fidel Castro y a los revolucionarios cubanos, detallando en un informe el propósito del movimiento 26 de julio, para derrocar el gobierno del presidente Batista. Posteriormente, Gutiérrez Barrios intervino para liberar a Castro y sus compañeros. Adicionalmente, les facilitó a los cubanos contactos con otros líderes políticos y simpatizantes, que pudieron proporcionar recursos financieros y logísticos. Tal fue el caso de Gustavo Vaz, entonces gobernador del Estado de México, y Carlos Hank González, presidente municipal de Toluca, quienes les facilitaron la hacienda de Santa Rosa en Chalco, para que llevaran a cabo su entrenamiento militar. En los campos y las montañas de México, Fidel y sus compañeros pasaron meses entrenando intensamente. Aprendieron tácticas de guerrilla, técnicas de combate y la importancia de la disciplina y la unidad. Los días eran largos y los entrenamientos exigentes, pero cada uno de ellos sabía que estaban preparándose para una misión que podría cambiar el curso de la historia de Cuba. El sitio elegido para el adiestramiento militar fue una finca en Chalco, en las afueras de la Ciudad de México. Bajo la supervisión del experimentado general español Alberto Bayo, estos hombres y mujeres comenzaron un riguroso régimen de preparación militar. Los días eran largos y agotadores, comenzando al amanecer con intensas sesiones de ejercicios físicos para aumentar su resistencia y fuerza. Las mañanas estaban dedicadas al entrenamiento de guerrilla, tácticas de emboscada, operaciones encubiertas y el uso de armas pequeñas. La finca resonaba con el eco de los disparos de práctica y los comandos enérgicos de Bayo. El calor del mediodía no detenía a los revolucionarios, quienes continuaban con lecciones teóricas sobre estrategia militar y la historia de las revoluciones. Fidel, siempre el líder apasionado, impartía charlas motivacionales, recordándoles la importancia de su misión y encendiendo en ellos el fuego de la justicia. Los ojos de los jóvenes brillaban con determinación, mientras aprendían sobre las grandes revoluciones del pasado y soñaban con su propio futuro liberado. Las tardes eran para la práctica de la supervivencia. Los revolucionarios aprendían a vivir de la tierra, a orientarse sin mapas y a soportar las adversidades del clima. No había descanso para los valientes. Las noches, bajo el manto estrellado del cielo mexicano, se convertían en sesiones de planificación y camaradería. Canciones revolucionarias llenaban el aire, reforzando el vínculo entre estos hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar la vida por la libertad de su patria. Entre ellos, destacaban figuras que se convertirían en leyendas: Ernesto Che Guevara, cuyo espíritu indomable y conocimiento médico lo hacían indispensable, Raúl Castro, el hermano menor de Fidel, siempre a su lado, y Camilo Cienfuegos, con su carisma natural y valentía inigualable.
Juntos, se preparaban para la lucha que sabían sería larga y difícil, pero llena de esperanza. El entrenamiento en México no solo forjó guerrilleros hábiles y resistentes, sino que también solidificó un compromiso inquebrantable con la causa de la revolución. La amistad y la confianza que se forjaron en aquellas tierras lejanas serían la base sobre la cual construirían la lucha por la liberación de Cuba. Y así, con el espíritu revolucionario vibrando en sus corazones, estos jóvenes cubanos estaban listos para regresar a su tierra y enfrentar su destino. Los invitamos a continuar con este interesante relato en la tercera parte de nuestra serie, La sombra del comandante.